Bienvenidos amigos y amigas, mi nombre es Gonzalo Barbed, soy sacerdote de la Diócesis de Madrid y me gustaría hablar y compartir con vosotros unas reflexiones sobre la historia de la Iglesia, sobre por qué es necesario y es bueno que un cristiano de a pie, que un cristiano que se mueve en el mundo, conozca la historia de nuestra Iglesia, conozca el pasado, conozca también tantos y tantos acontecimientos que han sucedido en la historia. Porque cuando nos hablan de la Iglesia, cuando a lo mejor aparece la Iglesia, nosotros ¿qué pensamos? ¿Cuál es la imagen que nos viene a la cabeza? Muchas veces, para la gran mayoría de las personas, la imagen de la Iglesia es de algo obsoleto, de algo antiguo, de algo anticuado, y es verdad, la Iglesia tiene 2000 años de historia y por lo tanto tiene una larga trayectoria y es muy anciana. La Iglesia objetivamente es muy anciana. Pero fijaos, en la Sagrada Escritura, cuando el apóstol San Juan en el Apocalipsis habla de la Iglesia, describe la Iglesia, la describe como una joven novia, radiante, bellísima, resplandeciente. Entonces, ¿qué? ¿La Iglesia es antigua o es joven? ¿Es anciana o es nueva? Pues quizás tenemos que decir que las dos cosas a la vez. Y el mejor modo de ver la Iglesia es como una anciana, pero muy joven. Una anciana que rejuvenece cada día. Y os invito a descubrir su larga historia. ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos tenemos que conocer esa historia? Bueno, en primer lugar, porque conocer nuestro pasado es necesario para comprender nuestro presente. Todos necesitamos tener raíces, todos necesitamos comprender de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, para poder entendernos a nosotros mismos y para poder tener un proyecto. Muchos de los problemas de hoy es que no sabemos, no conocemos, no tenemos muchas veces claro de dónde venimos, cuál ha sido nuestra propia historia, nuestro propio pasado, y por eso no entendemos el presente. Conocer la historia de la Iglesia nos permite, por lo tanto, conocer y saber qué es lo que la fe ha aportado a nuestro mundo. A lo largo de estos siglos, a lo largo de estos 2000 años de historia, qué es lo que la fe ha enseñado, qué es lo que la fe ha aportado, qué es lo que la Iglesia ha dado a nuestra cultura. Bueno, se podía hablar de muchísimas cosas, la verdad, pero a mí me gustaría señalar algunas. En primer lugar, es verdad que es claro que la fe cristiana, que el cristianismo ha inspirado la cultura en la que vivimos nosotros. Esa cultura durante muchos siglos europea, pero que es una cultura ahora mismo global, que abarca todos los continentes. Y es verdad, uno piensa en las grandes manifestaciones de arte, por lo pronto quizás el ejemplo más evidente son las catedrales. Las catedrales que podemos ver en tantos lugares, que son verdaderas obras maestras, ¿no?, de arquitectura, están inspiradas por la fe. O también tantas imágenes, tantas esculturas. Es decir, que la fe ha llevado a muchos autores a describir, a pintar, a imaginar unos grandes y profundos sentimientos que han sido inspirados por la fe. O también, no solo las artes, también la fe ha inspirado las letras. Por ejemplo, en el caso de aquí de España, el castellano nació en los monasterios. Las muestras más antiguas del castellano están en los monasterios. Se encuentran en 2 monasterios aquí en España y como en tantas otras culturas también ha sucedido. Y no solo eso, sino que ha sido precisamente muchas veces en grandes autores, grandes poetas religiosos, los que han llevado a la cumbre la literatura de muchos países. Pienso también en el caso de la lengua española, pues grandes poetas como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, pues que han llevado a esa cumbre las letras españolas. Este arte, las catedrales, tantos cuadros, la pintura religiosa, las letras, este arte que forma parte de nuestro patrimonio cultural, no se entiende sin la fe que ha inspirado estas obras. Si no tenemos en cuenta la tradición religiosa, la Iglesia y cómo la Iglesia ha aportado a la cultura, todo ese patrimonio cultural, nuestra propia cultura, es que no la entendemos. No la entendemos. En segundo lugar, también es verdad que la Iglesia ha sido la educadora y la civilizadora de Occidente. Ha sido la Iglesia la que ha transmitido durante muchos siglos la cultura y el saber antiguo, y eso hay que reconocerlo.
Ha sido la Iglesia, sobre todo en los monasterios, durante toda la Edad Media, donde la cultura se ha ido transmitiendo de generación en generación, donde los libros se han ido copiando, donde hay todo el saber antiguo, la filosofía, pero también las matemáticas, todas las ciencias, se han ido conservando en esos monasterios. También dentro de la Iglesia surgieron las primeras escuelas en la Edad Media, en torno a las catedrales, y de esas escuelas, también de la mano de la Iglesia, nacieron las universidades. Y es que es verdad, una de las grandes aportaciones de la Iglesia a la cultura ha sido precisamente ese modo de enseñar, de transmitir el saber, de transmitir la ciencia, de transmitir el conocimiento. Ha sido la Iglesia la que ha incitado esas grandes obras. Ahora nos admiramos con todo el saber, nos admiramos con la labor de las universidades. Pues eso ha nacido en el seno de la Iglesia. También es verdad que la Iglesia ha transmitido, la fe cristiana ha sido capaz de transmitir una visión del mundo como algo creado por Dios, por lo tanto, que proviene de alguien que es sabio y que además es bueno. El hecho de que la fe cristiana haya enseñado que el mundo es creado, es decir, que proviene de una razón, que lo que sucede no sucede porque sí, por casualidad, sino por unas leyes, porque hay detrás un orden, una razón creadora, en el fondo es lo que ha permitido que surja la ciencia, porque el hombre descubre las leyes que el Creador ha puesto en su creación, en su obra. Y además, que el mundo sea algo bueno, querido por Dios, también nos enseña a cuidar la creación. Es decir, y eso nos lo ha enseñado la fe. La fe ha aportado una visión del mundo que ha permitido que crezca, que surja, que nazca la ciencia y también la responsabilidad por el cuidado de la creación. Y sobre todo la Iglesia, la fe cristiana que ha sido transmitida en la Iglesia, ha aportado a la cultura una visión del hombre. La misma noción de persona es un concepto cristiano que nace en la teología cristiana, que nace dentro de la fe cristiana. La defensa de la dignidad de toda persona humana, también los derechos fundamentales de la persona, todo eso está inspirado en su raíz más profunda por una visión cristiana del hombre como criatura amada por Dios, como hijo de Dios. También el descubrir esa dimensión espiritual e inmortal del hombre, todo eso lo ha aportado la fe a nuestra cultura. Nosotros son valores que tenemos asumidos, que entendemos que forman parte de nuestro patrimonio común. Es verdad. Pero es que esa ha sido la gran aportación de la fe cristiana. También el entender que el hombre está en relación unos con otros, que el hombre siempre se vive en comunidad, es una revelación de la fe cristiana. El cuidado de cada persona ha sido dentro de la Iglesia, donde han nacido las grandes obras, los hospitales, también las escuelas, todo eso que hoy en día nos parece que forma parte de nuestro patrimonio común, ha nacido gracias, inspirado por la fe cristiana. Por ese motivo es verdad que podemos decir que nuestro patrimonio cultural, lo que hoy nos une a todos en este mundo también globalizado, esa visión de los derechos del hombre, de cada persona, la dignidad de cada persona humana, del cuidado de los más pobres y necesitados, eso tiene su raíz en la fe cristiana, en lo que la Iglesia ha aportado a lo largo de la historia. Fijaos si es importante el conocer la historia de la Iglesia, porque es que forma parte de nuestra tradición y de esa cultura que todos ahora compartimos. Esta cultura tiene unas raíces cristianas que es importante que no olvidemos si no nos queremos quedar sin raíces. Pero también es verdad que somos hombres que vivimos en nuestro mundo y por lo tanto muchas veces nos encontramos que en la historia de la Iglesia se han ido difundiendo una serie de tópicos o una serie de imágenes o de visiones que forman una leyenda negra. Y como estamos en el mundo, no solo importa conocer la historia de la Iglesia para descubrir nuestro pasado y por tanto entender nuestro presente, sino también tenemos un deber de mostrar al mundo la verdad de la historia de la Iglesia, porque si no, muchas veces la imagen que se da de la Iglesia es una imagen marcada por esta leyenda negra que durante mucho tiempo se ha fijado solo en lo negativo, en los errores del pasado, en quizás, en unas cosas que son verdad,
pero que solo es parte de la verdad. Los cristianos no podemos tener miedo a la historia. Es verdad, lo que ha pasado, ha pasado. Pero tenemos que mostrar esa historia ante el mundo, no con el deseo de justificar nada. No se trata de justificar o de hacer apologías, pero hay que comprender. Tampoco podemos juzgar con nuestros criterios de ahora hechos sucedidos hace mucho tiempo. Tenemos que comprender el pasado, hay que entenderlo. Y por eso es muy importante conocer la historia de la Iglesia para poder también desmontar esa leyenda negra que muchas veces nos avergüenza, de ese pasado que muchas veces nosotros muchas veces llevamos con pesar. Fijaos, en primer lugar, tenemos que mostrar la verdad histórica para que no haya esa confusión. Por ejemplo, muchas veces se transmite la imagen, la idea de que la Iglesia es algo oscuro que se ha opuesto siempre al progreso en el mundo. Es como el paradigma del oscurantismo y de la oposición al progreso. Y eso, si uno coge la historia, puede decir que no es verdad. No es verdad. La Iglesia, la fe cristiana que ha sido transmitida por la Iglesia, ha sido generadora de cultura durante siglos. Lo he intentado dar algunos matices, algunos ejemplos, son muchos más, hay muchísimos más ejemplos. Antes he intentado hablar un poco de qué aportó la fe a nuestra cultura. Bueno, pues es verdad. Incluso esos grandes ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que de algún modo son ahora el símbolo de ese progreso que queremos vivir todos juntos en el mundo, esos grandes valores son de inspiración cristiana. Están en el centro de la predicación de la Iglesia. Por eso la Iglesia no es verdad que se haya opuesto siempre al progreso de la humanidad. Y esto hay que mostrarlo, hay que saberlo, hay que conocerlo. O, por ejemplo, podemos también poner otro ejemplo, que desgraciadamente está muy de moda hoy en día hablar, la evangelización de América. No es verdad, y eso se puede mostrar con hechos, y se puede mostrar con la historia, que la Iglesia haya sido una fuerza armada conquistadora en América. Todo lo contrario, todo lo contrario. Es que fue precisamente la Iglesia, fueron los misioneros, los primeros defensores de los derechos de aquellas gentes. Fue el Papa el primero que condenó la esclavitud en el siglo XVI, mucho antes que en América en el siglo XIX o que en otros países del mundo. Ya el Papa había condenado la esclavitud. Fueron los teólogos, en concreto la Universidad de Salamanca, los que defendieron que los indios tenían alma y por lo tanto los mismos derechos que cualquier otro ciudadano libre. Y eso tenemos que decirlo, tenemos que explicarlo y tenemos que saberlo. Porque es bonito ver cómo la Iglesia ha aportado esa luz, ha enseñado, ha guiado también en esos momentos. Y no podemos dejar que esta verdad se olvide. No podemos dejar que nos ganen esta batalla, la batalla de la historia, porque es que no es cierto. Si no va a los datos, si no va a lo que ha sucedido, no es verdad. También a veces la Iglesia tiene que saber pedir perdón, porque es verdad que en su historia ha habido también capítulos oscuros, pero incluso esos capítulos tenemos que saber comprenderlos en su contexto. Capítulos, es verdad, tristemente recordados como las cruzadas, bueno, pues hay que entenderlos también en ese contexto de defensa de la cristiandad frente a un enemigo común que eran los musulmanes. Había un enemigo, había alguien que quería conquistar Europa y los cristianos tenían que defenderse. Y eso no podemos olvidarlo. Es verdad, ¿no? O, por ejemplo, la Inquisición, que fue evidentemente una práctica contraria al Evangelio. Pero el tribunal de la Inquisición no era menos intolerante que otros tribunales de otras partes del mundo. Y ese error de la Iglesia, que es un error, es verdad, y ya se pidió, y el Papa Juan Pablo II pidió perdón por esas prácticas. Se vivía en una época en la que otras corrientes, como lo mismo Lutero o Calvino u otros reformadores, vivían en esa misma intolerancia. Fue una época de intolerancia la que generó la Inquisición, pero no fue una práctica exclusiva de la Iglesia, no fueron unos métodos exclusivos de la Iglesia. Y las cifras, que se pueden comprobar porque están ahí, son semejantes a los de otras partes de Europa. Que evidentemente esto no es una justificación, pero hay que saberlo, para no cargar con unos errores que a veces nos quieren hacer ver, nos quieren hacer caer exclusivamente sobre la Iglesia. O también, por ejemplo, la ciencia y la fe, que es verdad que ha habido momentos en los que ha habido un rechazo mutuo, es verdad, pero también ha habido otros momentos de mutuo entendimiento, ha habido momentos de mutua colaboración. He hablado antes también de la época de las universidades
y cómo la visión cristiana del mundo permitió el surgimiento de la ciencia. Es verdad, no siempre la fe cristiana está opuesta a la ciencia. Es más, precisamente ha sido cuando o la ciencia se ha extralimitado, intentando convertir en dogma de fe lo que es solo una teoría científica, o al revés, cuando la fe ha querido convertir en teoría científica lo que es algo de fe, por lo tanto que no es de ciencia, no es propio de la ciencia, ¿no? De la ciencia física o matemática, sino propio de la fe, solo cuando alguno de los dos se ha extralimitado es cuando ha habido conflicto. Pero la fe y la ciencia han convivido pacíficamente durante muchos siglos. Durante muchos siglos. Y por lo tanto, es verdad que tenemos que saber pedir perdón. Porque evidentemente, como toda institución humana, la Iglesia ha cometido errores. Pues claro que sí. Pero no debemos olvidar también que la historia no solo son esas partes negativas. No debemos avergonzarnos de nuestro pasado. Debemos aprender de él, porque todos estos errores se han dado cuando la Iglesia se ha metido tanto en el mundo, ha asumido tanto la mentalidad del mundo que la rodeaba, que ha perdido el vigor del Evangelio. Es verdad. Y por eso la historia nos enseña que si la Iglesia, en vez de anunciar el Evangelio, se olvida del Evangelio y asume como propia la mentalidad del mundo, pues entonces es verdad que comete esos errores de los que hoy muchas veces nos avergonzamos y pedimos perdón. Pero la historia de la Iglesia no es solo una historia de sombras, es una historia también de luz. Y eso debemos mostrarlo al mundo. Pero claro, nosotros somos cristianos. Es decir, no solo vemos la Iglesia como una institución humana, cuya historia debemos conocer para conocer nuestro pasado y también para saber defender la verdad y la historia ante el mundo, que muchas veces nos achaca una serie de errores y una leyenda negra que en parte no es verdad. Sino que debemos conocer la historia de la Iglesia porque la Iglesia, y los cristianos lo sabemos, es también un proyecto de Dios. Desde el momento de la encarnación, en el que Dios entra en el mundo, en el que el Verbo se hace carne, Dios entra en la historia humana. Y por lo tanto la historia se convierte en un lugar de la revelación de Dios, en un lugar en el que Dios camina con los hombres, se encuentra con los hombres. Y por lo tanto la historia es muy importante para nosotros, porque Dios se ha mostrado en la historia, en un tiempo, en un lugar determinados. Esa es la ley de la encarnación, en un momento y en un lugar. Y por lo tanto, conocer esa historia es conocer el paso de Dios por el mundo, conocer la historia de la Iglesia, es conocer qué es lo que ha hecho Dios en el mundo, porque Dios no es una idea, Dios se ha hecho carne. En un tiempo y en un lugar hace 2000 años, es verdad, pero esa historia continúa en nuestro tiempo, continúa en la historia de la Iglesia, y conocer y aprender y gustar y disfrutar con la historia de la Iglesia es descubrir el paso de Dios a través de los siglos. Es más, es que es la historia de nuestra propia familia, igual que cuidamos a nuestros orígenes, igual que nos gusta aprender de nuestros orígenes, igual que nos gusta saber y conocemos la historia de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, pues de nuestros antepasados. También tenemos que conocer la historia de nuestra familia, que es la Iglesia. Y amar a la Iglesia es también conocer su pasado y no avergonzarse de ese pasado, al contrario, conocerlo, descubrirlo y amarlo, porque en ese pasado vemos el paso de Dios, vemos el rastro de Dios a lo largo de la historia. Y qué maravilla es ver cómo Dios nunca ha abandonado a la Iglesia, cómo Dios siempre ha estado ahí, en cada momento, en cada circunstancia, en cada periodo, con sus luces y sus sombras, con sus grandezas y sus fragilidades, en esa historia que es una historia de pecado y de gracia, que es una historia de fidelidad de Dios y de infidelidad de los hombres. Pero es la historia que debemos aprender, igual que aprendemos la historia del pueblo de Israel, que conduce hacia Cristo, la historia de Abraham, de Moisés, del Éxodo, de los reyes, los profetas. Igual que conocemos la historia de Cristo, tenemos que conocer la historia de la Iglesia, porque forma parte de nuestra historia, de nuestra identidad. Somos cristianos, somos hijos de la Iglesia y tenemos que conocer la historia de nuestra madre, la historia de aquella que nos ha dado a luz en su seno. Y también me parece, ¿no? Y quizás esto es lo más importante, la historia siempre se ha dicho que es maestra de la vida. La historia es el mejor
el lugar donde encontramos las grandes lecciones de la vida. Es verdad. Si queremos de verdad aprender sobre la vida, el mejor lugar, la mejor maestra es la historia. Y por eso conocer la historia de la Iglesia es además un lugar precioso para aprender para nuestro presente. Si queremos aprender cómo hoy podemos vivir en medio del mundo, cómo hoy podemos anunciar el Evangelio, tenemos que conocer la historia. Porque ¿qué es lo que nos enseña la historia de la Iglesia? ¿Qué es lo que nos enseña esta historia que hemos intentado, aunque sea brevemente, recorrer? Que Dios nunca abandona a su Iglesia. Es más, que Dios siempre guía y conduce a su pueblo. A través de las olas y las tormentas de la historia, en tantos momentos, a veces de triunfo, a veces de dificultad, en momentos de prosperidad y de adversidad, Dios no ha dejado nunca de acompañar y de guiar a su pueblo, de darle la fuerza, de darle la gracia. En ningún momento Dios ha dejado de ser fiel a su esposa, la Iglesia. Es más, a través de la Iglesia, Dios siempre ha iluminado el mundo. Dios siempre ha sembrado el mundo con la semilla del Evangelio. Incluso hasta en los momentos de verdad más oscuros, más difíciles, en los que más parece que el Evangelio ha estado oculto, también ahí la luz de Dios ha brillado en la Iglesia. Y también ahí la Iglesia ha sabido transmitir con fidelidad el Evangelio. Es impresionante recorrer esta historia de 2000 años para ver cómo no ha habido ningún instante en el que Dios haya abandonado a los hombres, precisamente a través de la Iglesia. Eso se ve de un modo especialmente evidente en la historia de los santos. Si uno coge la historia de la Iglesia, siempre Dios ha sabido suscitar en cada momento, en cada época, en cada siglo, esa santidad que ha sido capaz de iluminar cada situación, cada momento, cada periodo. Es impresionante de verdad ver cómo los santos han sido esa luz que ha iluminado el mundo, que ha iluminado a sus contemporáneos, que han mostrado a los hombres de cada momento y lugar ese Evangelio, ese rostro de Cristo, esa juventud de la Iglesia. Por ejemplo, en cuanto la Iglesia nace y se empieza a expandir por el Imperio Romano, sufre las grandes persecuciones. Sufre las grandes persecuciones por parte de las autoridades, del emperador, pero también muchas veces de las muchedumbres, por medio de infamias, calumnias. Y sin embargo, Dios suscita grandes mártires que han sido capaces de responder y entregar su vida en esos momentos de persecución. Y la Iglesia y los enemigos de la Iglesia no solo no fueron capaces de acabar con la Iglesia, sino que la sangre de los mártires fue semilla de nuevos cristianos. Más adelante, cuando cae el Imperio Romano y comienza en Europa una época de oscuridad, es verdad, y de barbarie, muchos cristianos se retiraron a los monasterios. Y ahí en primer lugar tenemos a San Benito. Precisamente crearon en esos monasterios unos oasis de civilización donde pudo continuar esa transmisión de la cultura y del saber. Esos monasterios que fueron en medio de un mundo oscuro, luminarias, luces, faros, que permitieron que el Evangelio siguiera anunciándose en el mundo. O luego después, cuando la Iglesia se vivió acomodada y vivió entre riquezas, apareció San Francisco y una verdadera revolución de la pobreza para predicar a la Iglesia la importancia de esa pobreza evangélica. Un poco más adelante, cuando la Iglesia sufrió esa terrible división con la Reforma Protestante, parecía que la Iglesia iba a sufrir una debacle. Sin embargo, grandes fundadores como San Ignacio de Loyola o grandes místicos como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz mostraron que la Iglesia todavía tenía mucho que ofrecer al mundo, que el Evangelio seguía brillando en la Iglesia. O cuando un nuevo mundo se descubrió, Dios suscitó a grandes misioneros como San Francisco Javier, que recorrieron kilómetros y kilómetros para anunciar el Evangelio, que recorrieron medio mundo para
agregar a numerosos pueblos a la fe cristiana, a la Iglesia. Y también en nuestro tiempo, un tiempo dominado por grandes ideologías como la secularización o el comunismo, Dios ha suscitado grandes papas santos como San Juan Pablo II, que han mostrado a nuestro mundo de hoy también la belleza del Evangelio. Qué impresionante es ver cómo Dios en ningún momento ha dejado de suscitar esos santos, que en cada época, según las necesidades de cada momento, de cada siglo, Dios ha sabido suscitar, Dios ha sabido mostrar el Evangelio a través de los santos. Y por eso el conocer la historia de la Iglesia nos da a nosotros razones para la esperanza, porque Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios sigue caminando, sigue acompañando, sigue guiando, sigue conduciendo a la Iglesia hoy, como lo ha conducido a lo largo de los últimos 2000 años. Igual que la Iglesia durante estos 2000 años, a pesar de ser antigua, se ha mantenido siempre joven. Así también, hoy la Iglesia sigue siendo joven y hoy la Iglesia sigue mostrando al mundo el Evangelio de Cristo, sigue iluminando al mundo con la santidad de su vida. Nosotros cristianos somos herederos de esta historia y estamos llamados cada uno de nosotros a continuar esta historia en nuestra vida. Esa es la tarea que Dios nos invita, a la que Dios nos llama a cada uno de nosotros.